Ok, la ocasión pasada no comenzamos la irrigación del riñón, ¿verdad? ¿No? Bueno, miren, nos hemos quedado en la forma en la que se organiza el sistema colector. Algunos autores consideran que los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis ya no son parte del riñón, sino que son parte de otro órgano. Y nosotros vamos a considerar así parte de otro órgano. Sin embargo, insisto, lo estudiamos junto con el riñón, bueno, porque es imposible separarlo de este, ¿sale? Ahora, vamos a hablar un poquito de la irrigación del riñón. Con la finalidad de aprendérnoslo de mejor manera, yo lo divido primero en ramas que llamo extrarrenales y las ramas o las derivadas renales, ¿sale? Las extrarrenales principalmente se derivan hacia las estructuras adyacentes que se encuentran o arriba o abajo del riñón. Entonces, arriba del riñón que está la glándula suprarrenal, pues ahí tenemos arterias extrarrenales y si le ponemos nombre propio a la arteria se llama arteria suprarrenal inferior. Permítanme, déjenme cambiar esta imagen. Entonces quiero que observen la zona donde está el señalador y ahí podemos notar cómo tenemos a la arteria suprarrenal y como la está irrigando por debajo a la glándula suprarrenal, entonces es la arteria suprarrenal inferior, ¿sale? Las suprarrenales superiores vienen directamente de las frénicas, ¿sale? Estas arterias que se ven acá son para el diafragma, son las frénicas y aquí se puede ver cómo llegan las arterias suprarrenales superiores. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Mientras que por otro lado, la estructura que estamos viendo acá, sobre la cual me estoy deslizando, es el uréter, ¿ok? Y más o menos a esta altura estaría la pelvis renal. ¿Vamos viendo todo esto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Aquí podemos ver que hay una pequeña arteria que, aunque no alcanzamos a notar, sale de la arteria renal, sale entonces de la arteria renal, sale la arteria para el uréter y para la pelvis renal, que sería el segundo grupo de arterias extrarrenales, ¿sale? Ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, arterias extrarrenales, suprarrenal inferior y pieloureterales. Por otro lado, la arteria renal primero tiene una división. Tiene una gran rama que se va por delante de la pelvis renal y otra gran rama que se va por detrás de la pelvis renal. Entonces, esas ramas son conocidas como ramas prepiélica y retropiélica, ¿ok? En esta imagen podemos ver cómo esta arteria que se ve translúcida fue por detrás de la pelvis renal y por otro lado podemos ver cómo hubo una arteria que se vino por delante de la pelvis renal, ¿ok? En muchos libros varía la forma en la que describen lo que voy a decir a continuación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí vimos que la arteria prepiélica casi inmediatamente se trifurcó, dio una rama para arriba, otra rama para abajo y otra rama para el centro, ¿sale? En algunas otras ilustraciones pueden encontrar que la arteria prepiélica continúa y ya dentro del seno renal es cuando se produce su tetrafurcación, ¿ok? Pero en última instancia habrá una arteria que se va por delante de la pelvis renal y que terminará formando 4 segmentarias, ¿sale? Ya sea inmediatamente que se formó una prepiélica, se tetrafurque o se trifurque y después una de esas arterias de la trifurcación se bifurque para terminar generando 4, pero siempre la parte anterior va a terminar formando 4 segmentarias, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. ¿Cómo se denominan estas segmentarias y por qué se llaman segmentarias? Recordarán que en tórax vieron pulmón, vieron la segmentación del pulmón y tenía 10 segmentos en el lado derecho y tenía 8 segmentos en el lado izquierdo. Recordarán que hablamos de hígado hace algunas clases y también hablamos de su segmentación que sigue el sentido de las manecillas del reloj y que además tiene una justificación desde el punto de vista vascular. Bueno, pues ya les había anticipado que el riñón también se segmenta y ahora no quiere cambiar. Y concretamente, su segmentación está vinculada con territorios vasculares. Entonces, observamos en estas imágenes la segmentación del riñón izquierdo. Muy bien. En esta segmentación del riñón izquierdo, observamos que el riñón izquierdo tiene un segmento superior
un segmento anterior y superior, un segmento anterior e inferior y un segmento inferior, cuando menos en esta vista. Aquí estamos viendo el riñón izquierdo por delante. ¿Hasta esta parte vamos bien? Correcto. Y cuando vemos el mismo riñón izquierdo pero por detrás, observamos que se alcanza a ver una partecita del segmento superior que ya habíamos visto previamente y otra parte sota del segmento inferior que también ya habíamos visto previamente. Pero que se agrega que ahora tenemos en la parte posterior un gran segmento que es el segmento posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la segmentación del riñón nos da 5 segmentos, 4 que están por delante, el superior anterior, el inferior anterior y el inferior nada más. Y por detrás el segmento posterior. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, pues esos nombres de los segmentos renales son exactamente los nombres que recibirán las arterias segmentarias, ¿sale? Esta arteria segmentaria, ni siquiera sé si aquí lo ponen, mira, acá está, esta arteria segmentaria es la arteria segmentaria superior, ¿sale? Esta arteria tendría que ser la superior y anterior, aquí está, superior y anterior. Esta de acá tiene que ser la anterior e inferior, vamos a checarlo, anterior e inferior, y esta de aquí tiene que ser la simplemente inferior. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Correcto. Ahora, a continuación, lo que voy a describir se puede aplicar para cualquiera de las 5 segmentarias. Recuerden, 4 adelante y 1 atrás. ¿Sale? Ah, por cierto, con la posterior hay un detalle. Con la posterior, aquí más o menos se llamaría retropiélica y simplemente su continuación sería la segmentaria posterior, ¿ok? Incluso aquí pueden ver que en la ilustración Netter le pone brazo posterior, que sería la retropiélica, y ese brazo posterior más adelante se terminaría transformando en la segmentaria posterior, ¿ok? Básicamente pasa como con la subclavia, que la arteria subclavia cambia de nombre cuando rebasa el borde de la clavícula y se pasa a llamar axilar, ¿sale? O por ejemplo la ilíaca externa, que cuando rebasa la laguna vascular pasó a llamarse femoral, pues el mismo fenómeno pasa aquí, ¿sale? De ser retropiélica, la misma arteria cambia de nombre a segmentaria posterior, ¿ok? ¿Vamos a irnos acá? ¿Sí? Ok. Entonces, cualquiera de las segmentarias, ustedes pueden ver aquí remarcado con flechas negras, que las segmentarias envían colaterales que bordean a las pirámides renales, ¿sale? Vamos a hacerlo más grande y entonces aquí pueden notar que mandaron una arteria que bordea por un lado y por otro lado a las pirámides renales, ¿sale? Entonces, al bordear a las pirámides renales, cambian de nombre para llamarse arterias interlobares. Doctor, en español casi no decimos lobar ni decimos lobo, decimos lóbulo, que es una mala traducción. Bueno, teóricamente les pueden decir interlobulares, pero ya saben el problema que tengo con la palabra lobular en español. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Aquí no hay tanta bronca porque no existen las interlobulillares, ¿sale? No hay tanta bronca en ese sentido, pero bueno. Hasta este momento vamos bien, entonces arterias interlobares, ¿de acuerdo? De todas maneras, si la flecha negra no les permitió visualizarla, aquí pueden ver cómo se están emitiendo estas colaterales hasta acá, serían interlobares. ¿Vamos bien en esto? Bueno, y entonces, ¿qué notamos? Que las arterias interlobares al llegar a la base de las pirámides renales cambian de dirección, ¿sale? Es decir, aquí eran perpendiculares y aquí son, no ya me equivoqué como lo dije. Aquí son verticales y aquí son transversas, ¿sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Verticales y transversas. En el momento en el que cambian de dirección, hacen un arco y entonces pasan a denominarse arterias arcuatas, ¿sale? Aquí eran interlobares y aquí son arterias arcuatas. ¿Vamos bien? Entonces aquí lo pueden ver. Bueno, aquí le puse interlobulares, haciendo referencia a cómo se traduce al español interlobar, después arcuatas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Pueden notar, aquí se ven las arterias como tal dibujaditas bien bonitas, ¿sale? Aquí están dibujaditas bien bonitas, pero aquí lo que hice fue poner muchas líneas rojas para remarcar la silueta que van a dejar. Permítanme un segundo. Aquí pueden observar que nada más dejé las líneas rojas. Entonces, esto parece con imaginación, como si fueran los rayos del sol, ¿sale? Entonces, casi siempre las estructuras que parecen rayos solares
son denominadas como radiadas. Ligamento radiado o en este caso arterias radiadas. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Bueno. ¿Alguno de ustedes tiene un plumón que me preste? Sí. Miren, desde el punto de vista macroscópico, hasta estas arterias es lo que se ve. ¿Okay? Sin embargo, de las arterias radiadas hay una continuación. Para comentar esto, también debo decir dos cosas antes. ¿Han escuchado hablar de los glomérulos y las nefronas? Bueno, los glomérulos y las nefronas básicamente son la unidad funcional microscópica del riñón y son los que se encargan de producir ese ultrafiltrado. Bueno, primero ultrafiltrado que finalmente terminará siendo orina. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, en las partes del riñón que conocemos, médula o corteza, ¿en cuál de las dos se encuentra el glomérulo y la nefrona? Bueno, se encuentran en la corteza. La corteza está formada por células que le dan sostén y nefronas. ¿Vamos bien hasta acá? Nefrona no es una célula, es una formación especial en el riñón, obviamente hecha por células, pero no es una célula. Bueno, entonces, en la corteza tenemos a los glomérulos y a las nefronas. Entonces, ahora sí, las arterias radiadas son las últimas arterias que acabamos de ver o alcanzamos a ver desde el punto de vista macroscópico. Pero las arterias radiadas emiten otra colateral y esta colateral es conocida como arteria aferente, es decir, que está llegando, arteria que está llegando al glomérulo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esta arteria aferente del glomérulo pasará a formar un capilar. Pero este capilar es sumamente especial. ¿Por qué? Porque es un capilar que está enrollado muchas veces. ¿Ok? Entonces eso da la apariencia, dicen los libros, de un ovillo. ¿Qué rayos es un ovillo? Un ovillo es un hilito que ustedes lo hicieron bonita. Eso es un ovillo de hilo, ¿sale? Pero este es un ovillo de capilares. ¿Por qué necesitamos un ovillo de capilares? Porque de lo contrario tendríamos que tener un capilar demasiado largo y no nos cabría. Recuerden que a veces doblar las estructuras, por ejemplo en la corteza, por ejemplo en el tubo digestivo, nos permite tener superficies más amplias en volúmenes más reducidos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces este es un capilar en realidad muy grande, hecho bolas para que quepa en un espacio pequeño, y este capilar específicamente se llama glomérulo. ¿Ok? Bueno, y del glomérulo, después de que ya le llegó la sangre, por cierto es un capilar de alta, ¿cómo se dice? De alta presión, de este glomérulo sale otra arteria. Esta arteria se llama arteria que sale o que se aleja del glomérulo. Entonces le llamamos arteria eferente del glomérulo. ¿Vamos bien hasta acá? Que entonces, ¿recuerdan el patrón de circulación mayor que les había comentado que tenemos en el cuerpo? Ese patrón dice que empezamos en el ventrículo izquierdo, luego la aorta, luego las ramas de la aorta, luego arteriolas, luego capilares. Y de los capilares se forman vénulas, venas, llegamos a la vena cava superior e inferior, regresamos al corazón. ¿Perfecto? Y ya habíamos visto también en clases pasadas que teníamos un cortocircuito llamado sistema porta hepático. Y este sistema porta hepático tenía la característica de que se formaban venas, pero estas venas volvían a ser capilares. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, aquí fue la cuestión. Nuevamente tenemos una excepción al esquema de la circulación mayor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una arteria que termina en capilar y el capilar nos vuelve a formar otra arteria. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Finalmente, la arteria eferente del glomérulo va a desembocar en los capilares nutricios del riñón. Que a su vez ya formarán vénulas, venas y desembocarán en la vena cava inferior. ¿Vale? Venas renales, pues.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Ok? Bueno. Ahorita voy a describir cuál es el patrón de formación de las venas, es decir, voy a describir nombre por nombre las venas, pero necesito que esa parte quede clara. ¿Qué podemos destacar de esta ilustración? Bueno, que hubo una interrupción del patrón convencional de vascularización de la circulación mayor en arteria eferente del glomérulo, glomérulo y arteria eferente del glomérulo. ¿Sale? Esa fue una ruptura del patrón convencional. Otra de las características que podemos destacar es que no existe equivalente en versión vena de la arteria eferente del glomérulo, ni del glomérulo como tal, que no tendría que tener equivalente en vena, ni de la arteria eferente del glomérulo. Esta parte, esta interrupción no tiene equivalente en vena, ¿sabe? No hay vena eferente ni aferente del glomérulo. ¿De acuerdo hasta el momento? Correcto. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Fíjense que las venas, desde un punto de vista muy afortunado, las venas son prácticamente homólogas de las arterias en el riñón, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? A que las venas... Espérenme, ¿por qué borré acá adentro? Bueno, ahora se los pongo acá. ¿Alguien tiene un papelito para que borre? Fíjense que yo estaba viendo que le tocaba, me daba toques. Todas las arterias de la irrigación del riñón, obviamente con la excepción de las del glomérulo, tienen una homóloga en versión venosa. Nada más que la homóloga de las arterias radiadas no se llama vena radiada, ¿ok? ¿Cómo se llama? Pues por alguna razón, bueno, no les he contado, en realidad esto es muy sexista, y peor decirlo ahorita que es el 8 de marzo, pero durante mucho tiempo los anatomistas relacionaban a las arterias con el género masculino y a las venas con el género femenino. Es una cuestión histórica, no la estoy justificando, se la estoy relatando. ¿Va? La siguiente cuestión es, además había ciertos planetas que eran relacionados con el sexo masculino y otros que eran relacionados con el sexo femenino. ¿Vamos viendo hasta acá? Entonces, el Sol es masculino y las estrellas son femeninas. Vamos viendo hasta acá, entonces el Sol da sus rayos, arterias radiadas. Y para que fuera su equivalente femenino y en venas, a las venas se les llama estrelladas. ¿Ok? Insisto, no asuman que yo estoy justificando este sistema de nomenclatura, solo les estoy contando la cuestión histórica de la humanidad. ¿Vamos bien hasta acá? Y a partir de las venas estrelladas, entonces todo el patrón es idéntico. ¿Saben? Las venas estrelladas desembocan en venas arcuatas, las venas arcuatas desembocan en venas interlobares, las interlobares en segmentarias, cualquiera de las 5 segmentarias que ya conocemos, las segmentarias respectivamente en la pre o en la retropiélica, que a su vez desembocan en la vena renal. ¿Ok? Y también asumimos que a la vena renal le están llegando otras que serían las ramas extrarrenales. Huele bien sabroso el pulmón. Vamos bien hasta acá. Y bueno, ya finalmente la vena renal desembocará en la vena cava inferior. ¿Vamos bien hasta el momento? Bueno. Hay un detalle adicional que debo mencionarles. Ok, en la ilustración que están viendo a continuación en la pantalla, quiero que ustedes noten lo siguiente. Ok, miren, aquí podemos ver a la vena renal izquierda, o sea, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿va? Entonces, al momento de ver a la vena renal izquierda, en este punto ya pasó todo lo de las venas estrelladas, arcuatas, interlobares, segmentarias, pre-retropiélica, vena renal, y ya desembocaron incluso las ramas extrarrenales. ¿Vamos bien hasta acá? La cuestión es que pueden observar que es significativamente más larga que la del lado derecho, esto por la ubicación de la vena cava. Todavía la aorta es medio central, pero la vena cava es muy lateralizada a la derecha. Esto produce una simetría haciendo una vena renal derecha muy corta y una vena renal izquierda muy larga.
Y esta relación anatómica produce esta desembocadura, o más bien, esta desembocadura se vuelve mucho más congruente cuando entendemos que esta es mucho más larga. Bueno, pero ¿qué vena es esta? Para explicar esto debo comentarles que el origen embriológico del riñón, las suprarrenales y otra estructura vienen derivados de una parte, una porción que se llama placa mesonéfrica. La placa mesonéfrica genera glándula suprarrenal, riñón y gónadas, ¿sale? Respectivamente, si es hombre o si es mujer, bueno, si es mujer, las gónadas descenderán a la cavidad pélvica, al espacio pélvico, y si es hombre, descenderá a las bolsas escrotales, ¿ok? Entonces, sea cual sea el caso, al final su vena nació en conjunto con las renales, ¿sale? Incluso pueden aquí observar a la vena gonadal derecha cómo está desembocando en la cava inferior, ¿sale? Pero lo está haciendo muy alejado. ¿Qué tiene? No. Okay. Lo está haciendo muy alejado del sitio anatómico donde se encuentra. ¿Por qué? Porque su origen fue en esta zona, pero terminó migrando. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, la vena renal izquierda recibe a la vena gonadal izquierda. Si es mujer, sería la vena ovárica izquierda. Si es hombre, la vena testicular izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Entonces, en esta segunda imagen se puede observar con mucha mayor facilidad que la vena, aquí está, la vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Y la derecha directamente en la cava. Exactamente, la derecha lo hace directamente en la cava porque la cava está más a la derecha. ¿Ok? Bueno, miren, hay un comentario adicional. No es un comentario adicional, es más. ¿Tienen dudas sobre el riñón ahorita? ¿O sobre la irrigación del riñón por el momento? ¿No? Bueno, estoy casi seguro de que omití decirles lo siguiente. Cuando hablé de vena porta, les dije cómo se forma. La vena porta hepática, les dije cómo se forma. Sí, ¿no? Dos venas convergen. ¿Cuáles son las venas que convergen para formar? La esplénica y la gastroduodenal. La esplénica y la Gastroduodenal, ¿no? O... mesentérica. esa mesentérica. Superior. ¿Se los dije? Sí. Ok. ¿Dónde se forma? Atrás del páncreas de la cabeza. Bueno, puede ser ciego, pero sí fue correcto, ¿sale? Ok. Y la tercera cosa, les mencioné sobre los sitios de anastomosis por tocaba. Eso es lo que estoy seguro de que olvidé mencionarles. Bueno, el tema del riñón de momento lo vamos a dejar hasta acá y nada más voy a retomar lo que les acabo de decir porque estaba seguro de que no se lo había mencionado. El tema de la vena porta hepática se anastomosa. Es más, ahorita lo proyecto. Ahí en lo que carga. Existen 4 sitios anatómicos donde el sistema de la vena porta se entrecruza. Es eso. Ok. Existen 4 sitios donde el sistema de la vena porta se entrecruza con el sistema de la cava inferior. Bueno, de las cavas, vamos a dejarlo así, las cavas. Estos sitios son los extremos del tubo digestivo, es decir, a nivel esofágico y a nivel rectal existe una anastomosis entre la porta y la cava. Aprovechando esta imagen, entonces, por ejemplo, miren, aquí está el rectum, ¿sale? Estas son las venas rectales superiores, venas rectales medias y venas rectales inferiores. ¿Qué notamos en esta ilustración? Que las venas rectales superiores desembocan hacia la mesentérica inferior, pero las venas rectales medias e inferiores no, lo hacen en un sistema que se llama pudendras. ¿Ok? Entonces, si por alguna razón aumentara mucho la presión en el sistema de las pudendras, la sangre se regresaría por el sistema de la mesentérica inferior, en última instancia por la vena porta hepática. Y viceversa.
Si hubiera una obstrucción en la vena porta hepática, la sangre que no está encontrando sitio para fluir en esa dirección, buscaría sitios alternos para regresar, ¿ok? Este fenómeno de que la sangre, bueno, digo yo busca, pero en realidad, bueno, la sangre va en favor de un gradiente de presión, de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Ese hecho de que vaya en otra dirección aumenta el flujo en estas venas, pero son como una carretera rural, y son una carretera rural que de pronto tiene el flujo de coches que tiene la vía Cliscayos, o sea, de un momento a otro tiene un enorme flujo de coches. Y como no se da abasto esta venita, poco a poco se va dilatando, ¿ok? Esas dilataciones, la dilatación de una vena se conoce como varicosidad, ¿ok? Entonces, observar varicosidades en los sitios de anastomosis portocava revela casi siempre hipertensión portal. No estoy diciendo que todo el que tenga varices en las venas rectales tenga hipertensión portal, pero si además de varices en las venas rectales tiene varices en otros sitios, agua pasa por mi casa. ¿Sale? ¿Vamos viendo hasta acá? Entonces, aparte del recto, les decía que el esófago, aquí en la parte superior, se puede alcanzar a ver el esófago, como tiene sus venas, y hay venas que se dirigen en sentido superior para drenar en las venas esofágicas medias. Entonces también es otro sitio donde se pueden formar varices esofágicas en este caso. ¿Sale? ¿Cuáles son los otros dos sitios que no salen en esta ilustración? Uno de estos es el sitio paraumbilical y el último de estos es el sitio retroperitoneal. Entonces, en cuanto al sitio paraumbilical, básicamente recuerdan el ligamento que va envuelto por el ligamento falciforme. ¿Cómo se llama el ligamento que es el vestigio de un vaso permeable en la vía embrionaria y que está envuelto por el ligamento falciforme? El ligamento redondo, correcto. Entonces, el ligamento redondo, en el caso de que aumente mucho la presión de la vena porta, ese aumento de la presión puede hacer que ese vaso que estaba colapsado se vuelva permeable de nuevo. Inicialmente, pues nada más se hizo permeable la vena umbilical, pero la vena umbilical tenía conexiones con unas venas que tenemos en la pared anterior del abdomen llamadas vena epigástrica inferior y vena epigástrica superior. Y entonces también se pueden formar varices en la panza, pero por la apariencia que dan le llaman cabeza de medusa. ¿Sale? Que por cierto, las varices rectales también se llaman hemorroides. ¿Sale? Entonces llega a su consultorio un paciente con cabeza de medusa, hemorroides, varices esofágicas, pues tiene hipertensión portal hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Vamos bien hasta acá. Y el último sitio de anastomosis portocava es retroperitoneal. Desafortunadamente, a diferencia de los otros tres, no podemos observar clínicamente si se hace una formación de varicosidades retroperitoneales. Y en realidad es un poco difícil que se forme. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, solamente tiene como solución quirúrgico, ¿verdad? Ah, espérame. Si hay una hipertensión portal, generalmente lo que hay es una hepatopatía. ¿Sale? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el paciente tiene cirrosis hepática y pues ya lo que necesita es un trasplante de hígado. Si hay una hipertensión portal porque hay una masa obstruyendo, pues sí, quirúrgico, le quitas la masa y ya, todo mejora. Y si hubiera hipertensión portal por algún otro tipo de razón, pues ya dependería de la razón específica, ¿no? Una estenosis portal, etc. ¿Vale? Bueno, entonces están seguros de que había omitido esto y me estoy dando cuenta de que no están mis imágenes de cabeza de medusa y todo eso. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. ¿Qué hora es? No sé, todavía. Ya casi, claro. Bueno, de aquí nos toca seguir con Vetter, pero yo creo que ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? No, ninguna. Bueno, en abdomen, yo creo que para antes de Semana Santa ya terminamos el curso. Ah, bueno. Vaya, qué rápido. Y recuerda que el próximo lunes es examen. Ah, mañana no vengo, ¿sabes? ¿Mañana no? Ok. Y tampoco terminaré. Ah, genial. Les avisaré porque luego me dicen, pensé que yo les había avisado.